Pero pues me presento, yo soy Mónica, por si es la primera vez que te das una vuelta por aquí. Soy Mónica, trabajo la consulta privada donde los niños van acompañados de sus padres, es decir, algún niño tiene algún comportamiento y va a terapia de juego, donde con el juego, que es el medio, es la comunicación de los niños, el lenguaje de los niños, con el juego, perdón, los niños entran a jugar conmigo y yo les doy herramienta a los papás aprenden y se llevan este trabajo a casa para que ellos puedan solucionar la razón del por qué llegaron. Y pues también soy mamá de Renata que tiene, ya va a cumplir 12 años y José que tiene 6 añitos. Y la verdad es que yo les he platicado antes que yo tengo un cuaderno donde hago mis anotaciones. Cada vez que hacemos un live como el día de hoy, yo preparo este tema e intento que sea digerible e intento que sea un lenguaje que pueda ser entendible para todos, porque no me gusta mucho hablar con tecnicismos, con palabras como muy rimbombantes. Y hablar de depresión es un tema muy profundo y podríamos pasarnos aquí como parte uno, parte 2 y parte 3, pero voy a intentar sintetizarlo de una manera que quede como muy clara. Y sí me gustaría que el día de hoy como adultos nos tomáramos el tiempo de poder revisar qué es lo que está pasando y que nos tomáramos el checklist, hacer como una listita de cómo están comportándose nuestros niños y nuestros adolescentes para que intentemos acompañarles si es que hubiera alguna latencia de depresión, me refiero a algunos signos de depresión, y buscar ayuda profesional. Puede ser que quizá a lo mejor es un estadio, una etapa natural del niño y que no sea necesario, pero es muy importante. Yo te voy a platicar que yo como mamá de una adolescente, la verdad es que hablar de depresión y de suicidio son de las cosas que más me atemorizan, entre otras cosas. Pero me atemoriza mucho el que yo que trabajo a veces no me dé cuenta o que deje pasar algunos comportamientos, que yo los confunda porque son parte de la etapa de los jóvenes y que yo no me dé cuenta, y seguramente tú igual que yo. Entonces hoy te voy a platicar que me di a la tarea de hacer algunas anotaciones que hoy te voy a compartir, y te quiero compartir que hay una investigación que hizo la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, que son de las mejores universidades reconocidas de Latinoamérica y del mundo, donde ellos mencionan que, por ejemplo, entre los 2 y los 24 años es usual que las personas tengan depresión en México, pero también es usual que los niños empiecen a tener depresión a partir de los 8 años, imagínense. Esto quiere decir que hay estadísticas que todavía el año pasado se hablaba de que 1 de cada 10 niños o adolescentes podían tener depresión. Este año, en el 2023, se presume que ya son 2 de cada 10. Ahora, la depresión es un estadio emocional que muchas veces puede ser temporal cuando los adultos nos damos cuenta y lo trabajamos, pero otras veces puede quedarse de manera crónica. Quiere decir que se va desarrollando y que a veces nos cuesta mucho trabajo y ya se genera como la distimia, y la distimia es donde ya no hay ánimos de hacer nada, ya no comen, ya no trabajan, ya no se bañan, ya no hay ánimos de absolutamente nada, y toda la realidad se altera porque las personas pues ya literalmente ya no gustan de la vida. Y la depresión es el camino para ideas suicidas y por supuesto intentos suicidas, y ya son comportamientos que los jóvenes cuando quieren hacerlo pues ya lo intentan y lo llevan a cabo porque lo ven como una manera de poder salir de la situación en la que están. Y la verdad es que hablar de suicidio el día de hoy, por ejemplo, que estamos en septiembre, el día 10 de septiembre, se conmemoró a nivel mundial el día contra la prevención del suicidio, y es bien importante que como padre, yo te platicaba que yo como mamá hablar de este tema es la verdad uno de los temas que no me encanta hablar, pero necesitamos hacerlo visible, necesitamos ponerlo en la mesa, y cuando digo ponerlo en la mesa, sí sentarnos a platicarlo con papá o con mamá, acompañarnos de la familia, y necesitamos platicarlo con nuestros hijos. Yo les voy a platicar que con mi hija que tiene 11 añitos, como hija de psicóloga, ella ya conoce sobre muchísimos temas de psicología, donde ella ya sabe qué es la depresión, qué es la ansiedad, cuáles son los síntomas de la depresión. A su edad ya sabe muy bien cuáles son las ideas suicidas y cuáles son las ideas, pensamientos, y cuáles son los intentos y que puede llevar, por ejemplo, a la muerte. Entonces necesitamos ponerlos
y acercarnos a un profesional para que nos pueda acompañar y hablar sobre estos temas, porque está comprobado, los profesionales que trabajan con adolescentes lo han dicho muchas veces, que cuando los jóvenes están informados sobre muchas situaciones que suceden en la etapa de los adolescentes se detienen porque están informados y saben cuáles son las consecuencias y se atreven mucho menos a ponerse en situaciones de riesgo. Entonces, hablar de depresión es un camino que no es agradable, que nos causa muchísimo miedo porque probablemente no lo conocemos o no sabemos cómo usar las palabras adecuadas para abordarlo en casa, pero es bien importante que lo hablemos, como hablar sobre los berrinches, que lo hablemos sobre, ya lo platicábamos en el mes de mayo cuando platicamos, si se dan una vuelta por la página, en el apartado de lives o de videos, también estuvimos hablando sobre el agotamiento en las mamás. Incluso hace unas semanas atrás también platicamos de qué pasa con la carga de la maternidad cuando la pareja se separa, cuando papá sale de casa, cómo se le carga el trabajo a la mamá, y al final de cuentas esto también es ansiedad y preocupación, que a veces otra vez es abrir la puerta a la depresión, y que muchas veces si esto no se detiene, no se visibiliza, no se habla, pues termina en un suicidio, a una manera de poder terminar con el dolor que se siente, porque la depresión es eso, es tener un dolor emocional acumulado que muchas veces, bueno, no muchas veces, si no se trabaja, se guarda en el cuerpo y pues las personas le ponen fin a este dolor que están sintiendo. Entonces, hablar de depresión es muy difícil diagnosticar porque ahora con las redes sociales, los niños, y digo los niños porque ya desde muy temprano tienen redes sociales, y los adolescentes ponen caretas. Con caretas te estoy hablando de que en consulta alguna vez me llegó un niño de 13 años que cuando hablábamos de la tristeza, él me decía: Mónica, cuando yo estoy triste pongo cara feliz porque no quiero que mis papás se den cuenta de que yo estoy triste, porque entonces en casa hay una discusión y yo no quiero que haya una discusión, entonces prefiero que poner cara feliz, así nadie se va a dar cuenta. Entonces, estas caretas y esta presión social de pasarla bien y de sentirnos bien son máscaras que se ponen donde es muy difícil diagnosticar. Ahora, la depresión se manifiesta de dos maneras. Una es la depresión emocional. Yo te decía esto que literalmente se guarda, pues sí me atrevo a decir, a manera de poderlo acomodar y de poderlo entender, es esta parte emocional que se guarda en el corazón, de cómo no puedo manejar muchas situaciones, del cómo las interpreto, cómo las siento, cómo las acomodo, cómo las pienso, y que se van acomodando en mi corazón, y que yo les pongo una manera de sentir. Pero esta manera de sentir, en cómo yo las percibo en la parte emocional, se acomodan definitivamente en una parte del cuerpo, y es lo que le llamamos psicosomático, que quiere decir que hay una dolencia emocional que se acomoda en el cuerpo y que después yo voy con el doctor y me duele, por ejemplo, la cabeza, o siento que tengo una migraña pues muy grande, muy fuerte, muy pesada, pero resulta que no tengo nada. ¿Cuántas veces? Ya ahora es muy usual, porque también durante la consulta en la pandemia me tocaron niños chiquitos de 8 o 9 años que tenían, se me fue la palabra, pero esos ataques de ansiedad. Y es la manera en la que lo trabajo con los niños cuando hablamos de ansiedad, me lo traduzco como preocupación, es la palabra que usamos para que lo puedan entender. Y los niños lo entienden como que una preocupación son pensamientos inútiles que se quedan acomodados en la cabeza y que nos generan emociones. Y a veces estas emociones no son agradables, como tristeza, el sentirnos incluso avergonzados, el sentir que estamos asustados, que tenemos miedo y que por supuesto no sabemos cómo trabajar estas situaciones, estos eventos. Entonces empezamos a trabajar, ahora sí, ya que le identifiqué este pensamiento que se queda por mucho tiempo en mi cabeza, y entonces los niños me platican de qué se trata, es como empezamos a abordar, y es cuando los padres entran a jugar, y en la consulta leemos y hacemos dibujos y también jugamos, etcétera. Y los niños vamos empezando a trabajar para empezar a desmenuzar todos estos pensamientos otra vez que son inútiles. Entonces la depresión va mucho de la mano con la ansiedad, y la ansiedad es, yo te decía, esta preocupación que tenemos muchas veces por eventos que no están sucediendo, sino que están en la parte del futuro. Yo le digo a los niños: el futuro no existe, ni siquiera sé qué es lo que va a pasar mañana. Estamos en el tiempo presente, y de hecho el niño está acomodado en el tiempo presente. El niño
Sí le queda claro mañana que es miércoles y que mañana yo voy a ir a la escuela y que ya hice la tarea, la voy a presentar y si ya preparé mi uniforme y voy a preparar mi lonchera, pero no le queda muy bien tan claro como nos queda a los adultos. Los niños están muy acomodados en el tiempo presente y si tú les preguntas ahora qué están haciendo, te lo pueden explicar. Pero también el día de ayer, como ya pasó, ya son eventos que quedaron atrás, pero otra vez los niños están muy acomodados en el tiempo presente. Por eso, hablar con ellos de ansiedad para mí en consulta es muy sencillo porque les ayudo a acomodar con una línea del tiempo qué fue lo que sucedió ayer, qué es lo que está pasando ahora y qué es lo que va a pasar en un futuro, me refiero a mañana. Entonces nos acomodamos en el evento, en el tiempo presente y la ansiedad está muy enfocada a los eventos que están por suceder y son otra vez preocupaciones, miedos, inseguridades que tienen los niños y ahí es donde empezamos a trabajar. Muchas veces la depresión también, por ejemplo, en los jóvenes está muy acomodada a los eventos del pasado, a cómo me sentí en un evento que no pude trabajar y que me quedé muchas veces atorado ahí. Eso también le pasa a los niños tal cual como le pasa a los adultos. Entonces, aquí algo importante que hay que mencionar es que muchos adultos todavía seguimos creyendo que los niños, por ser niños, ellos no se sienten tristes. Entonces, a veces los niños dicen, por ejemplo, si están pasando por una situación, a veces, por ejemplo, me ha tocado niños, disculpen otra vez si ven que de repente muevo los ojos porque pude conectarme en las dos páginas. Yo les platicaba que los niños, cuando me ha tocado más de una vez que los niños han tenido pérdida, ya sea de un papá o de una mamá, y a veces uno de los adultos no quiere que el niño vaya a consulta y dicen, Mónica, es que yo lo veo jugar, lo veo súper bien, come, duerme, va a la escuela, o sea, Mónica, el niño no necesita venir a terapia. Y piensan, como juega, como ríe, como duerme, pues yo lo veo súper bien, o sea, no está triste, por eso creo que no debería de ir. Y a veces cuando los niños dicen estoy estresado, porque incluso mis hijos lo han dicho también, otra vez pues mis hijos, los dos como hijos de psicóloga, entienden muy bien cómo funciona esto del estrés. Estoy estresado y a veces alguien los escucha y hasta les da risa. ¿Y cómo un niño se puede estresar? Pues claro, como cualquier otra persona que se preocupa, como cualquier otra persona que se frustra porque no puedo lograr, o cualquier otra persona que metemos presión porque tienen que cumplir con algo. Entonces, los adultos seguimos pensando que los niños ni se ponen triste, ni se enojan a profundidad, que no se estresan, que no se preocupan. Y por supuesto, Mónica, hablar de depresión, ¿de qué me estás hablando? Ahora, digo, aquí voy a hacer quizá un paréntesis, pero también hemos hablado también de que, por ejemplo, los que tenemos mascotas en casa, que también los animales se estresan. Entonces, no estoy haciendo ninguna comparación, pero me atrevo a decir que si los animales que tenemos en casa, como cualquier otro afuera, se estresa, porque un niño no lo va a sentir. Entonces, empecemos por esta parte donde los niños sí se deprimen y por supuesto los jóvenes también. Entonces, voy a empezar platicándoles que una alerta que deberíamos empezar a darnos cuenta es porque, por ejemplo, aquí en México, los niños acaban de empezar el ciclo escolar. Para quienes me ven de otro país, por ejemplo, aquí ya me estuvieron platicando de que nos ven de Cuba, que nos acompañan. Nosotros aquí en septiembre empezamos el ciclo escolar. Los niños empiezan un nuevo grado y lo terminan por allá en junio. Y tienen vacaciones de verano todo lo que es julio y casi todo agosto y en septiembre empiezan. Muchos de los niños que son escolarizados, aun cuando ya conocen su escuela, tan solo por el hecho de pasar a un grado nuevo, esto les genera muchísimo estrés. Acuérdense que el estrés, en psicología los niños lo acomodamos, el estrés, la preocupación y la ansiedad son lo mismo, van de la mano juntos para podernos entender mejor. Entonces esto, si los niños no lo superan, y con superar me refiero a que los adultos no les acompañamos a que ellos lo puedan lograr y que logren acomodarse en su ciclo, en su grado, a la edad que tienen, en su salón, con sus compañeros, con su ritmo, los niños poco lo van a lograr y empieza a generarse estrés, ansiedad, y yo te decía que esto es abrir la puerta a una posible depresión. Por eso les insisto mucho en la consulta que los padres, ahorita que van a empezar, que ya empezaron el ciclo escolar, para nosotros esta es, creo que es la segunda o la tercera, ya me estoy perdida de las clases, es la tercera semana del ciclo escolar aquí en México. Los niños deberían haberse adaptado hace 2 semanas, o sea, la semana pasada los niños ya debieron haberse
haberse sabido que me levanto una hora, que me pongo el uniforme, que debo de llevar lunch, a tal hora salgo al recreo, que voy a jugar, que cuando tengo matemáticas, cuando tengo tal actividad, mi mochila, a qué hora salgo. Ellos ya deben de saber en 2 semanas. Hay niños que necesitan más tiempo porque imagínense que hay niños que van a entrar a la escuela por primera vez. Entonces para ellos es todo nuevo. O un niño que aún siendo escolarizado va a una escuela nueva o que algo es nuevo. Mi hija que va a cumplir 12 años, ella pasó a sexto de primaria, y yo pensaría, Mónica, porque realmente así fue, que mi hija iba a entrar muy feliz a la escuela porque es una escuela que ella ya conoce a sus compañeros porque está con ellos desde que estaba en segundo. Y mi hija me dijo, mamá, es que yo no quiero entrar, estoy preocupada, me siento nerviosa. ¿Pero por qué estás nerviosa si ya conoces todo? Y me dijo, pues sí, pero nunca había estado en sexto antes y estar en sexto es una carga muy pesada. Ahora, es una carga muy pesada porque ella cuando estaba en quinto, así fue como se lo hicieron ver en la escuela, no la escuela, sino sus compañeros. Entonces veían como que sexto, desde mi interpretación, es como ellos son quienes soportan toda la primaria y ya les falta el salto para la secundaria y pues eso es una gran responsabilidad y una gran presión, no de los padres, mi hija estaba hablando de mí, sino de lo que sus compañeros esperan de los jóvenes de sexto. Entonces ahí es donde mi hija entró en estrés. Mi hijo que pasó a primero de primaria, aunque fue en la misma escuela, es en el mismo plantel y todo, solamente cambió de salón, la escuela lo manejó muy bien, sus maestros lo manejaron muy bien, de tal manera que cuando mi hijo salió, él era feliz y él decía, mamá, yo ya soy un niño grande, ya voy a estar en la primaria y feliz de decir estoy en 1.1 por decir que estaba en primero y en el grupo 1, él es súper feliz a diferencia de mi hija y realmente yo pensé que iba a ser al revés. Entonces, estos pequeños detalles hacen que nuestros niños no se adapten a sus actividades que pensaríamos que lo van a lograr de manera natural. Insisto, los niños deberían de lograr cualquier situación de un evento nuevo en 2 semanas, pero hay que estarles acompañando. Otra vez, los niños se pueden tardar 3, 4, incluso hasta 5 semanas y después de un mes los niños deben lograrlo de una manera pues natural, incorporarse y tener una rutina. Si tú como papá o mamá sientes que tu hijo ya pasaron las 4 o 5 semanas y tu hijo no lo logra, y ahorita te voy a dar una idea de cuáles son los comportamientos de una posible depresión, te acerques de manera pues urgente con un profesional para que te pueda acompañar porque la depresión se puede prevenir. Se puede prevenir y claro, también puede tener un tratamiento para que pues el niño, el adolescente, incluso nosotros como adultos logremos una calidad de vida y acompañados de profesionales. Entonces, es importante mencionar que de acuerdo a la edad, los niños la llevan de manera diferente. Quiero mencionarte antes de empezar con algunas consideraciones de acuerdo a la edad que la depresión puede darse por 2 razones diferentes. Una, puede ser que sí sea por genética, quiere decir que si tú como papá o mamá tienes depresión, es muy probable que tu hijo también tenga depresión y es 3 veces más probable que tenga tu hijo a que otro niño que sus padres no tienen depresión. Esto es como por genética. Y la otra es que es una depresión que se aprende. ¿Qué quiere decir? Me refiero que se aprende por la manera en casa, si hay una situación, un evento, cómo los adultos lo estamos manejando. Entonces si, no sé, imagínense que estamos atravesando por un divorcio y yo como mamá estoy preocupada. No tengo depresión, no tengo genética de antecedentes de depresión, pero yo como mamá me siento preocupada por diferentes razones, porque me van a quitar la casa, porque voy a empezar un juicio, porque ya me quitaron el carro, porque mis hijos van a cambiar de escuela, porque estoy muy mal con el esposo y pues no le quiero dar el divorcio, etcétera. Entonces esto empiezo yo como adulto a tener un comportamiento. Entonces la manera en la que yo como adulto estoy manejando la situación es la manera en la que los hijos van a ver que la situación así es como se debe de manejar.
Y la verdad es que los niños llegan a consulta muy lastimados cuando los adultos no logran tener una comunicación o resolver las situaciones de una manera armoniosa. Y los niños llegan con culpa, llegan muy estresados, sumamente alterados, llegan con una percepción de la realidad muy alterada. Y yo aquí les digo en la consulta a los papás que los niños, la manera en la que ellos construyen sus pensamientos, imagínense que los niños en su cabecita tienen una pila de legos, que tienen un costal de legos ahí, que las piezas están tiradas. Entonces cada vez que el niño ve una situación, la interpreta en cómo la ve, cómo se conecta en su corazón, en cómo lo sintió, en cómo lo vio. Entonces, de acuerdo a cómo ve y cómo siente, se conecta y se empiezan a acomodar los conceptos acá arriba. Y entonces ahora sí, el niño va a ir acomodando las piezas de legos en la cabeza. Entonces, si yo abro, cuando los niños vienen a consulta y juegan conmigo y hacemos cuentos porque me comparten, se identifican, pero también hacemos dibujos y los niños pueden proyectar el cómo se sienten, entonces los terapeutas podemos hacer una interpretación de cómo están acomodados sus conceptos. Entonces, de alguna manera la depresión se aprende en cómo los adultos manejamos la situación y los niños lo aprenden. Entonces, imagínense que un divorcio puede ser muy caótico, el niño lo va a interpretar. Y ahí es donde el niño, yo te decía que no pasa de estas 2 semanas de adaptación y entonces se queda dando vueltas en este tiempo presente que los adultos no podemos manejar. No sé si me expliqué. Entonces, es bien importante para empezar que cualquier situación que ustedes tengan en casa, cualquier evento nuevo, con evento me refiero una situación que está por venir, llámese cambio de casa, llegada de un hermanito, la noticia de lo que sea para un niño, el niño debe de lograr adaptarse a esta nueva dinámica alrededor de 2 semanas como mínimo, máximo 5. Si yo veo que mi hijo se está tardando más, algo está sucediendo. Y en esta no adaptación a esta situación, ahorita te voy a enlistar cuáles son los comportamientos del niño, donde pues tú debes empezar a hacer un checklist o una banderita roja donde tú digas, Mónica, por ejemplo, se sigue haciendo pipí, ya pasaron 2 semanas y esto no está cambiando, mamá, entonces busca ayuda profesional, ¿ok? Entonces, ahora sí, ¿qué pasa con los niños? Voy a hacer como... insisto otra vez, esto de la depresión es un tema muy profundo. Voy a intentar que quede más o menos claro dándoles algunas recomendaciones, algún listado de comportamiento. Por ejemplo, los niños menores a 5 años solamente quieren expresar. ¿Y cómo expresan que van en el camino de la depresión? ¿Por qué? A veces no nos damos cuenta. Yo al principio te decía que la depresión es una enfermedad que es muy difícil diagnosticar porque se confunde con muchas etapas que son normales, esperadas, adecuadas a la etapa de que tu hijo está viviendo. Entonces, por ejemplo, si revisas, si tu hijo tiene 5 añitos o menos, es muy normal, es muy esperado, es muy adecuado que tu hijo tenga rabietas, que se tire al suelo a llorar. Entonces, la depresión en un niño menor de 5 años podría manifestarse en rabietas y a veces no nos damos cuenta. Ojo, no estoy diciendo que si tu hijo tiene rabietas constantes significa que ya está en el camino de la depresión. Ahorita te voy a platicar los síntomas porque van ligados unos a otros. Entonces, más bien es que tu hijo esté acomodado en las rabietas. Cuando, de hecho, en consulta los niños van y platicamos sobre las emociones. Los niños las acomodan tan bien que ellos me pueden expresar ahora sí cuál es la emoción que más gobierna en tu cuerpo. Y claro que los niños expresan muy bien el enojo, la tristeza, el miedo, los celos, la envidia, etc. Pero entonces un niño que gobierna de manera constante, hablando de depresión, generalmente es el enojo, a diferencia de la tristeza, que todos pensamos que una persona que está triste o un adolescente que está triste, un niño que está triste, a veces pensamos que es la depresión, por ejemplo. Y pensamos que no come, que no duerme, que está encerrado y muchas veces eso no es. ¿Cuántas veces hemos visto ahorita de la pandemia para acá muchas celebridades en la televisión, personas famosas que no sabíamos que tenían depresión y que sucedieron, que se quitaron la vida porque tenían depresión? Entonces, yo te platicaba, niños menores de 5 años es esperado que ellos estén muy ansiosos, que estén preocupados. Y con preocupados me refiero que sí se sientan asustados, que tengan miedo de algunas situaciones. Y este miedo les hace que ellos se sientan inseguros.
¿ok? Ahora, acuérdate otra vez que menores de 5 años este comportamiento lo están expresando, están queriendo decirte que algo no está bien, porque los niños, aún siendo niños de 10, de 12 años, a menos que tú trabajes con ellos la comunicación, la conexión, el tiempo de calidad, gestión emocional, te podrían expresar qué es lo que está pasando con ellos, pero aún así con certeza no lo pueden hacer, incluso los adultos a veces nos cuesta. Entonces un niño de 5 años no te va a decir que le está pasando mal, ni te va a decir, mamá, me preocupa que en la escuela me están buleando, o me preocupa que en la escuela algo está pasando, me preocupa que no puedo dormir en las noches. Eso no va a suceder. Por eso en consulta también muchos padres suelen decir, Mónica, es que yo le digo, ¿qué te pasa en la escuela? ¿Qué te están haciendo? ¿Qué te duele? A ver, platícame. Y los adultos esperan tener una conversación con un niño de 5 como si contestáramos a una persona de 30. Y yo, papá, eso no va a suceder jamás, porque un niño de 5 apenas está construyendo acá arriba situaciones, como por ejemplo como el vocabulario, palabras, la construcción de oraciones, o sea, hablar de gestión emocional, los niños no tienen ni idea. O sea, tú les hablas de enojo y entienden como la cara enojada, pero muchas veces no identifican por qué se sienten enojados. Entonces yo te platicaba que los niños menores de 5 años pueden sentirse ansiosos, que son preocupados, que tienen miedo y que esto les genera inseguridad. Otra también es que los niños, yo te decía que pueden sentirse que están muy frustrados, que se tiran al suelo, que expresan estar molestos y que tú los notas que no tienen disposición para trabajar, pero que es un estadio, me refiero que es una situación que se queda de manera muy permanente. O sea, no, generalmente, por ejemplo, en los adolescentes, ahorita te lo voy a platicar y quizá a lo mejor aquí me estoy adelantando, es que los adolescentes sabemos que son malhumorados, que de repente son contestones, que de repente no están tan de acuerdo y que de repente te llevan la contraria, pero tienen muchos momentos donde dices, bueno, yo que mi hija ya está tocándole a los 12 años, de repente mi hija es como me odia, o de repente yo la lanzo por la ventana y a veces me quiero lanzar yo detrás de ella porque también me frustro porque la comunicación de repente se atora, pero también tenemos muchos momentos donde yo, wow, brillo y soy lo mejor para ella en el mundo y ella quiere estar conmigo. Entonces, los adolescentes pasan a estos momentos de estar bien como momentos de no estar bien, pero cuando hablamos de depresión es un mal humor que se queda todo el tiempo de manera muy constante y que los adultos podemos poco acercarnos a ellos. Y pasa lo mismo en los niños. Entonces los niños pueden tener estas rabietas de manera muy constante y pensamos que es parte de la edad. Y cuando me refiero a que son estas rabietas que son constantes, es que es una sobre otra, sobre otra, sobre otra, y que hablábamos, si el niño te dijera cuál es la emoción que más gobierna, tú podrías contestar el enojo, y el niño lo va a expresar, es me siento enojado la mayor parte del tiempo. Otra también es que son niños que lloran sin razón. Y no me refiero porque estén asustados o porque algo pasó o porque ante algún estímulo, alguna situación, tú dices, pues es inminente que llores, algo muy natural. No, los niños que tienen depresión suelen llorar sin razón alguna. Simplemente están sentados y lloran, o están de pie y lloran, y se acercaron y lloraron, o porque se fueron a llorar o porque se vinieron, o sea, por todo lloran. Otra también es que los niños pueden tener falta de interés a cosas que antes les gustaba. Por ejemplo, los niños que tú digas, Mónica, a mi hijo le encantaba jugar con las muñecas y ahora pues ya casi no lo hace. Mónica, salíamos todas las tardes al parque después de la escuela, ahora ya no quiere ir. Mónica, le gustaban los cuentos antes de irnos a dormir, ahora no puede ni ver los cuentos. Pero es irnos a los extremos de lo que antes nos gustaba, que ya no lo hacemos. Pero también va mucho en la parte, hablando de la gestión emocional, es que antes hacían actividades que ahora ya no hacen, o antes no las hacían y ahora sí. Por ejemplo, algo muy natural hablar de ansiedad es los niños que se muerden o se comen las uñas. Y en consulta me ha tocado niños que ya se les acabó la uña porque ya empezaron aquí y ya se la comieron hasta la cutícula. Y a veces estoy exagerando, pero quizá a lo mejor de la uña les queda un quinto de la uña y no les estoy mintiendo, pero ellos le dieron vuelta a la yema de los dedos. Y alguna vez llegó un niño a la consulta donde el papá lo llevó al pediatra para que le diera pues algún tratamiento, porque pues ya la molestia de que ya estaba comiéndose la piel ya era mucha. Entonces, claro, el pediatra dijo, pues es que esto no es conmigo, yo te voy a dar una crema para que intente calmar. Otra vez, hablando de somático, es donde poner el dolor emocional en el cuerpo, la está poniendo aquí, pero necesitas trabajarlo con un terapeuta, un psicólogo, para que puedas trabajar la parte emocional, para que tu hijo deje de comerse los dedos, porque ya no eran las uñas. Entonces,
Estas actividades que antes dejaba de hacer y que ahora ya hace, es ahí donde tienes que estar alerta. Y son actividades, otra vez, vigila donde tú digas, bueno, se come las uñas, lo veo hoy y pasaron, no sé, una semana y de repente vi que medio se la mordisqueó, pero ya estoy tomando nota, Mónica. Y la otra es que tú me digas, Mónica, sí, ya lleva, no sé, una semana y yo veo que de repente se pone, se las está comiendo y ahí es donde les digo a los papás, revisa cuando se las está comiendo minutos para atrás qué sucedió. O sea, me refiero, sí, quizá a lo mejor es el momento de llegar a hacer la tarea, porque yo te platicaba que la depresión es por dos situaciones, una es genética, pero la otra también es aprendida, es por el manejo de cómo resolvemos las situaciones del día a día y muchas veces los niños no pueden manejar las situaciones y es ahí donde el cuerpo necesita reaccionar y probablemente el niño lo hace mordiéndose las uñas y otra vez cuando lo dejamos pasar y se acumula con otros síntomas, insisto, podría llevar el camino de la depresión, pero no siempre es así. Otra también del niño, además de la falta de interés de las cosas que hace, es una falta de interés física. Me refiero que ya no tiene ganas de jugar, ya no tiene ganas de correr y pareciera que el niño está como aflojerado, que no tiene ganas. Y a veces lo confundimos también con flojera. Y el dolor, el somatizar, que yo te decía que es el acomodar el dolor por el que el niño está pasando, acomodarlo en una parte del cuerpo. La depresión viene por un dolor que es muy profundo de situaciones que para el niño son sumamente estresantes. A veces los adultos pensamos que la depresión y el hablar de traumas, por ejemplo, pensamos que son situaciones de una sacudida física o de una sacudida emocional muy fuerte. Y a veces no es así, a veces es un simple divorcio, y digo simple divorcio para otros miembros de la familia, pero para el niño o el adolescente o el adulto que está atravesando por la situación, no lo puede superar, no lo puede trabajar, no sabe cómo manejarlo y se queda dando vueltas en el mismo lugar y puede ser que ahí se esté generando depresión. Algún papá me preguntaba una vez en consulta, Mónica, atravesamos por un divorcio, son 3 hijos y de los 3 hijos, ¿cómo es posible que uno se haya quedado atorado y los otros 2 no? Y los adultos continuamos con nuestra vida porque fue un divorcio por mutuo acuerdo y que los adultos lo acordaron muy bien y quedaron en buenos términos. Bueno, ustedes como adultos lo mediaron súper bien y los otros niños lo trabajaron súper bien. Pero aquí la dificultad no es el niño, es la situación frente al niño, que el niño no supo qué hacer. Y otra vez, acomodado en una edad donde era una edad de rabietas, se confundió con rabietas y se confundió con flojera y se confundió con la entrada del ciclo escolar y pues de repente esto ya llegó ya tocando la puerta a una depresión. Entonces, no todos los hijos pues o sea, sí vienen del mismo papá y de la misma mamá en muchas situaciones, pero no todos lo aprendemos a resolver en la misma situación. Entonces, es ahí donde los niños, los adolescentes y los adultos, cuando no podemos resolver una situación, el cuerpo la lleva. Por eso no nos sorprende que haya dolor de pancita cuando los niños están siendo buleados, ya les dolió la cabeza o ya les dolió la panza, como dicen los niños, y ya no se quieren levantar, o luego el dolor de cabeza ya está empezando a ser como recurrente, que ya lo escucho más en los niños. Quiero pensar que es más algo aprendido de los padres y ya no quieren ir a la escuela. Entonces no es de sorpresa otra vez que algún dolor se acomode, perdón, en la pancita. Entonces, por ejemplo, yo conocí a una persona que falleció su papá y de no poder trabajar su duelo, pues resulta que a esta persona se le acomodó el dolor en las piernas y no podía caminar. Entonces, el dolor se acomoda en partes del cuerpo donde tú vas al doctor, al médico, te sacan radiografías, te hacen exámenes y tu cuerpo físico está bien, pero hay que hablarle a la parte emocional cómo está. Otra también es que yo te decía que el cuerpo necesita tener estas salidas de lo que el cuerpo físicamente no lo puede trabajar y los niños muchas veces buscan salidas, como yo te decía, morderse las uñas, las niñas suelen chuparse el cabello, a veces las mangas de los suéteres también estarlas jalando, estarlas chupando, me ha tocado ver cómo se chupan también del botón, de repente se está en los gestos como los tics en el ojo, mover las aletillas de la nariz, las orejas también,
La pipí, por ejemplo, hablar de la pipí y la popó, otra vez no son más que salidas del cuerpo que necesita para poder encontrar estas descargas emocionales, que otra vez el niño no sabe cómo manejar la situación de un divorcio, pero el cuerpo necesita decir, necesitamos una escapatoria para poner como un desahogo. Bueno, hay estas pequeñas descargas que podrían ser de pipí y no importa las edades. Yo he trabajado con niños pequeños de 5 años que aun cuando ya dejaron el pañal regresan a hacerse pipí o popó, como he trabajado con niños de 8 años que están jugando y de la nada ya se les tuvieron esta fuga, o niñas de 10, de 11 años también que accidentalmente, algunas me tocó que llegó, me saludó y se le salió como la pipí y de repente los papás se sienten muy avergonzados. Es parte ya cuando empezamos en consulta a recabar información, es como que me doy una idea de lo que podría ser. Entonces, yo te decía que cuando son menores de 5, los niños están expresando que no la están pasando bien, claro, con comportamientos como los que ya teniste ahorita, porque pues no te pueden decir de manera muy clara qué es lo que está pasando. Cuando los niños tienen más de 7, los niños tienen 4 áreas donde se pueden sentir alterados, y ahorita te las voy a mencionar, por ejemplo, la afectiva y la de la conducta, y es que son niños que generalmente están irritables, y con irritables me refiero que están de muy mal humor. Cualquier situación, palabra o lo que sea, los pone de muy mal humor, y a veces los padres decimos pues que están muy contestones, no quieren cooperar, están de muy mal humor, empiezan a insultar, no quieren hacer las cosas, etcétera. Otra es que junto con el estar irritables y de muy mal humor, también hay una respuesta agresiva del niño hacia las otras personas o hacia la situación. También, por supuesto, tienen falta de interés en lo que están haciendo, como ya lo platicábamos, las cosas que antes hacían que ya las dejaron de hacer. O sea, imagínense, por ejemplo, yo te platico, mi hijo de 6 años juega fútbol, le fascina jugar fútbol y le encanta. Entonces, para mí una alerta sería que de hoy para mañana él deje de jugar fútbol. O gradualmente podría ser que a lo mejor ya le perdió el interés porque no le encanta el fútbol y se dio cuenta. Pero la otra sería que él de hoy para mañana ni siquiera lo quiere ver. Otra también es que después de los 7 años los niños pueden manifestar que están aburridos, y a veces pensamos otra vez que ahorita con la pandemia y con el aparato, pues claro, si no lo ven pueden estar aburridos. Entonces ahí es donde podrían ya empezar a llamar la atención, porque intentan calmar este dolor que ellos sienten. Y también son niños que presentan, por ejemplo, baja autoestima, que tienen su concentración es muy baja, que su rendimiento escolar, por supuesto, pues no es la mejor, pero que tú como mamá sabes que pues quizá a lo mejor no era un alumno sobresaliente, pero que tú llevaba muy buenas notas, hacia la tarea le gustaba ir, y de repente pues notas que ya no tiene mayor interés en la escuela. Y hablando de somatizar, pues claro, otra vez hay dolor en algunas partes del cuerpo, y ya hablábamos del pipí, de la pipí, de la popó, y a esta edad ya empezamos a hablar sobre la comida, y hay alteraciones en que comen mucho o comen poco, o hay una pérdida de peso, ¿ok? Y en los adolescentes, pues yo te platico que son adolescentes que están irritables, que están malhumorados, que te quieren discutir sin alguna razón, que están ansiosos, que tienen bajo rendimiento también escolar, baja autoestima. Por supuesto, en la etapa adolescente es muy usual que ellos estén aislados y que como adultos pues no lo notemos, porque un estadio natural de la adolescencia es que pues mantengan la puerta cerrada, y es algo muy natural, y eso está bien, porque se están ellos acomodando, ellos mismos, los adolescentes, acomodando sus propios conceptos, están deconstruyendo todo lo que aprendieron durante la infancia, pero a veces mantenerse tan aislados, por supuesto que no es saludable. También los adolescentes empiezan a somatizar, yo te decía que tienen dolores que acomodan en el cuerpo, y los adolescentes generalmente es algo muy natural que ellos duerman como los bebés, que tengan estas siestas en el día, que a veces los adultos las podemos confundir y que podrían ser también depresión. Y por supuesto ya en la adolescencia ya hay alteraciones muy marcadas con los alimentos, y ya es donde se empiezan a generar algunos trastornos de alimentación también, y algunas adicciones. Y, por ejemplo, en los hombres está más dado a las sustancias, y las mujeres más a los trastornos de alimentación. Así que
Debo mencionarte también, ahorita te voy a dar la recomendación de dos libros que esta vez no son para los niños, sino son para los adultos, donde ya hoy se sabe que el segundo cerebro, hablando de neuronas, de la parte emocional la tenemos acomodada en el estómago. Entonces, en el estómago están neurotransmisores como la serotonina, que hoy se sabe que la alimentación está muy asociada a la depresión cuando se habla mucho de carbohidratos y de azúcar. Entonces ya hoy se sabe que los alimentos que están cargados con demasiada azúcar también van de la mano con la depresión. Entonces es muy importante que ahorita los padres nos estemos dando un checklist de quitarle, por ejemplo, pues muchos dulces, los refrescos muy azucarados, los jugos que ya sabemos que están muy altos en azúcar, todos papitas, etcétera. Yo aquí en casa también voy en la lista también de esos alimentos. Intento que de repente ponerles, por ejemplo, un Yakult de vez en cuando en el lunch. También las gelatinas a mis hijos les encanta y bueno, les hago, intento que sean light. No sé que no es lo mejor, pero bueno, intento también bajar un poco el azúcar. Las papitas intentamos comerlas hasta el fin de semana de repente e intentar que los niños tomen más agua natural. ¿Me explico? Entonces hay que intentar bajar esta manera de alimentación porque ya hoy en día se sabe que la manera en la que comemos se queda muy acomodada en el estómago por las neuronas que están ahí acomodadas. No lo digo yo, lo dice la ciencia. De hecho, ya he escuchado más a colegas platicar sobre que los expertos que trabajan en depresión con adolescentes, cuando de repente llegan algunos jóvenes con depresión, ellos inmediatamente los mandan al médico para que empiecen a trabajar el estómago, cómo está. Incluso ahorita yo te decía que te voy a dar recomendación de los libros porque ya empiezan a recetar los probióticos. Entonces los probióticos pues ya están acomodados, que pueden ayudar mucho a la microbiota del cuerpo, justamente para tener una vida mucho más saludable y mucho más feliz desde la parte física. Ahí nada más para datos interesantes de la ciencia de cómo ha avanzado. Entonces te voy a dar rapidito ya casi para cerrar cuáles son los ciclos de la depresión. Se habla de 3 ciclos: el que es leve, el moderado y el que ya es un estadio mayor. Leve, vamos a platicar que tanto niños como adolescentes y adultos pues se sienten aburridos. Y sienten aburridos porque yo te platicaba que ya las actividades que hacen pues ya no les parecen tan interesantes, que ya lo que hacen empiezan a bajar, yo te decía, el rendimiento escolar, porque pues los niños pasan la mayor parte de su vida en la escuela en el día, y de una semana, 5 días de la semana, pues pasan mucho tiempo en la escuela. Entonces, de verdad es que los niños les gusta ir a la escuela porque tienen amigos, porque conocen personas, porque más que leer y escribir, juegan y hacen actividades diferentes. Y muchos de los niños, su casa, y muchas veces, más que casa, a veces es su lugar más seguro, la escuela. Entonces hay niños que no les encanta ir porque no les encanta la escuela, aprender los números, etcétera, porque a lo mejor no son muy sobresalientes en matemáticas, pero hablar de amigos y de las actividades que hacen, a la gran mayoría de los niños les encanta hablar del recreo, de los juegos que hacemos, etcétera. Entonces los niños empiezan a tornarse aburridos. Cuando ya es una depresión moderada, estamos hablando de que los niños ya tienen dolencias, estamos hablando del somatizar, donde yo te decía que ya hay alguna parte del cuerpo que les duele, porque la parte donde ellos no pueden resolver lo que está sucediendo en su entorno, pues se acomoda en una parte del cuerpo. Por eso es tan importante que si tu hijo te dice que le duele la pancita y ya lleva semanas, ya lleva días, incluso un par de semanas, que no logra que ese dolor de pancita se vaya, yo te diría, sí, date una vuelta para descartar con tu pediatra, pero también date una vuelta con el psicólogo para revisar qué es lo que pudiera estar pasando. En la moderada, yo te decía que ya es la dolencia, es el aislamiento de los niños y los adolescentes, que los niños también se aíslan. La escuela empieza a saber cómo empieza a haber alteraciones, y de verdad es que en consulta han llegado niños que son muy sobresalientes, niños que les gusta ir a la escuela, niños que entran, por ejemplo, incluso a competencias y de repente ya ni siquiera quieren ir a competencias, ya perdieron el interés, ya hay una afectación para los niños y los adolescentes en su rutina. Es cuando estamos hablando de una depresión moderada. Y ya una depresión mayor ya son niños y adultos, niños, adolescentes y adultos, por supuesto, que ya están en aislamiento, ya no quieren ver a nadie, ya no quieren ir a la escuela, ya no quieren trabajar, ya no quieren bañarse, ya no quieren comer, ya perdieron completamente el interés a su vida de todos los días. Ya están, la mayor parte del tiempo están irritables. Con irritables me refiero que ya no tienen humor para estar
de buenas. Están tristes, están enojados, están sensibles. También ya hay comportamientos, por ejemplo, en los niños, ya yo te decía que es esta pipí de manera muy constante. Y toda esta parte ya limita por completo su rutina natural que antes hacía. Ya Mónica ya no hay rutina. Es más, ya ni siquiera lo puedo sacar de su cuarto porque platicaba, se bañaba antes por las tardes, pues ahora ya no se quiere bañar. ¿Ok? Y pues bueno, cuando estoy hablando de la leve, cuando hablábamos del aburrimiento, otra vez yo te decía que a veces suceden eventos que no nos hemos dado cuenta y serían situaciones donde podrían ser de 1 a 2 semanas y tendrían que pasar. Cuando tú notas que ya lleva 3, 4 semanas en la misma situación, tenemos que ir a buscar ayuda profesional. Cuando tú dices, Mónica, ya lleva así más de 3, incluso hasta 6 meses, podríamos estar hablando de una depresión mayor que a veces no nos dimos cuenta y ya pasó, ya se quedó ahí, pero aún estamos en tiempo de poder trabajar con profesionales. Ahora, ya para terminar, ¿qué es lo que podemos hacer? Yo sé que en otros lives siempre procuro darles recomendaciones de lo que podemos hacer los padres, pero el día de hoy estas recomendaciones que les voy a dar va a ser que trabajes desde muy pequeño, desde que tus hijos están muy pequeños, la gestión emocional, que aquí en esta página y en otros espacios de profesionales vas a encontrar sobre la gestión emocional, que es, vamos a hablar en casa sobre las emociones, así tal cual. ¿Qué es la tristeza? ¿Cómo se siente la tristeza? ¿Dónde se siente la tristeza? ¿Por qué me siento triste? ¿Y qué puedo hacer? Y hablarlo en casa, en consulta. Todavía me siguen llegando niños muy pequeños, de 7, 10 años, donde en casa es una regla que los hombres no lloramos. ¿Por qué? Porque es de débiles, punto. O porque las niñas trabajan, los padres trabajan, los padres salen a trabajar y las mujeres son las que se quedan al cuidado de casa y de los hijos. Y las mujeres son las que se casan y no deberían de estudiar. Todavía de repente me siguen llegando niños, ya menos cantidad a comparación de hace otros años, pero todavía sigue siendo esta parte de la gestión emocional una limitación para los hombres. Y a mí en casa me gusta decir que aquí en casa tenemos el permiso de llorar todo lo que queramos sin importar si somos hombres y mujeres, y eso no es tema de conversación. En casa el punto es, en esta casa lloramos. Incluso de repente mi hijo está llorando y de repente yo le pregunto, ¿ya terminaste de llorar? Porque hay cosas que todavía continúan, o sea, la vida continúa y hay que seguir haciendo cosas. Y mi hijo a veces me dice, no, todavía no he terminado de llorar. Ok, cuando estés listo y hayas terminado de llorar, pues me avisas porque hay que continuar haciendo cosas. Me pidió su espacio y termina de llorar. A esto me refiero. Poner en la mesa hablar sobre las emociones es parte esencial para una buena salud emocional. Otra también es que intentemos abrir canales de comunicación y podemos abrir la comunicación con nuestros hijos cuando nosotros como adultos decidimos si queremos pasar tiempo de calidad con nuestra familia. Y con esto me refiero que nuestros niños puedan acercarse a nosotros. Muchas veces nosotros como adultos nos educaron donde como niños no podríamos acercarnos a nuestros padres. Todavía de repente en consulta por ahí me tocó un par de padres que les dicen a los niños, salude y háblele de usted a la psicóloga. Por ejemplo, yo, ¿no? Quienes me trabajan conmigo, quienes les he acompañado, saben que a mí me pueden hablar como Mónica a secas. No me digan doctora porque no soy doctora, no me digan psicóloga porque pues yo solamente vengo aquí a acompañarles. Me puedes llamar Mónica a secas. Entonces, háblame de tú. También a los papás les he dicho, háblame de tú. Yo sé que hay algunos papás que llegan muy jovencitos, otros papás que más grandes que yo, pero háblenme de tú, a secas. Esto nos genera todavía mucho más comunicación y mucho más vínculo. Y la verdad es que mi trabajo con los niños sí es de vincularme con ellos para que esto pueda fluir. El apego lo trabajan los adultos y el apego es todo lo que yo hago como adulto para cubrir las necesidades de mi hijo a necesidad de él, a la edad que tiene con lo que mi hijo necesita. Entonces, abrir estos canales de comunicación es yo tener la disposición de estar con mi hijo y abrirle la puerta para que mi hijo quiera estar conmigo. Y ahí es donde viene el tiempo de calidad. Y el tiempo de calidad no es más que acompañarle a mi hijo a hacer la tarea en un momento armonioso, donde yo baño a mi hijo pues con un juego, con un baile, le pongo música, en 5 o 10 minutitos lo que tarde el baño, donde nos pasamos un momento muy agradable. A mí me gusta mucho recomendar a los padres que antes de que los niños se vayan a dormir, ojalá todos los padres pudieran leerle cuentos a sus niños, porque muchas veces los padres que salen a trabajar y que no están con sus hijos, cuando los padres leen los cuentos,
muchas veces se compensa todo un día de ausencia y los niños se van a dormir con su corazón lleno y se van muy calmados de ver a su padre o a su mamá que no los vio durante todo el día. Y cuando leemos el cuento es la manera de poder decirle a nuestro pequeño que estamos ahí y que lo amamos. A mí aquí en casa solíamos leer más los cuentos antes, después ya no tanto, después los cambiábamos por juegos de mesa, una o dos partidas de un uno, por ejemplo. De repente mi hijo a veces armábamos algunas figuras antes de irnos a dormir. A veces dábamos gracias durante la pandemia, cambiamos los cuentos por dar las gracias y a veces agradecíamos también por el wifi. Y ahorita últimamente regresamos otra vez a los cuentos. Nos reunimos en el cuarto de mi hijo de 6 años y mi hija y yo leemos cuentos y ahora que mi hijo empezó a leer también, pues de repente está haciendo sus pininos empezando a leer algunas palabras. Y esos pequeños momentos a mí me unen con mis hijos y a veces cuando yo no he tenido un muy buen día con mi hija adolescente, a veces es el momento donde ella me abre su corazón, yo me puedo disculpar con ella y podemos retomar el tema por el que no estuvimos cómodas durante el día. Y lo cerramos y mi hija se va a dormir con su corazón en paz. Mi intención es que el día de hoy tú puedas otra vez revisar qué es lo que estamos haciendo y qué no nos damos cuenta, pero todavía estamos mucho en tiempo de poder sanar y recuperar pues muchísima conexión. En consulta me ha tocado ver padres que a veces ya no les hablan a sus hijos, los niños ya no les hablan tampoco y me toca ver cómo pues trabajan muy duro y ya cuando terminan el proceso pues ya los padres les hablan a sus hijos y logran tener comunicación. Y digo comunicación porque literalmente son papás que ya están muy distantes, después encuentran maneras de comunicarse y temas de conversación para estar juntos. Yo te platicaba la gestión emocional de lo que ya platicábamos y por supuesto hay que visitar a profesionales. Mi recomendación es que puedas acercarte. Yo te decía que cuando de repente tú veas que hay una dolencia física, por favor te acerques a un profesional como un médico o un pediatra, un médico para que te pueda decir qué es lo que pasa. Yo de repente cuando llegan los papás también y que el niño se hace pipí, no me dejarán mentir quienes me han permitido acompañarles en su proceso, siempre es vayan con el pediatra por favor para que descarten que hay algo biológico que es lo que no está funcionando y por eso el niño se está haciendo pipí. Entonces en consulta ha pasado que a veces esta pipí pues no es depresión, pero a veces es TDAH y a veces el TDAH también no permite que la función de mandar señales al cuerpo para poder retener la pipí no está funcionando. Entonces siempre es importante poder descartar primero con un médico, otra vez hablando del somatizar, cuando el dolor se acomoda en una parte del cuerpo. Y la otra es quiénes son los especialistas para poder acudir y que se haga un diagnóstico. Mi recomendación es que vayan con un paidopsiquiatra, quiere decir que es un psiquiatra de niños. Él con una evaluación con mucho más certeza como médico va a poderles acompañar y a dar un diagnóstico con mucho más certeza si es que hubiera depresión. Y es muy probable que cuando vayan con el paidopsiquiatra, con el psiquiatra infantil, les va a dar probablemente recomendación de medicamento. Muchos adultos suelen tener miedo del medicamento y yo les voy a platicar que yo no siempre fui mamá, no siempre fui psicóloga y antes de que yo fuera mamá y psicóloga yo no estaba de acuerdo con el medicamento porque yo no estaba informada. Cuando ya estudié psicología, cuando ya fui mamá y que todavía me sigo preparando, todavía me sigo informando, me sigo formando también, hoy me doy cuenta que el medicamento es esencial para muchas situaciones emocionales. A veces es cierto que la depresión, otra vez cuando es genética, es porque a veces hay algo en el cerebro que no está funcionando bien y eso desencadena una depresión. Y el medicamento hace que esa partecita del cerebro que no está funcionando hace que sí funcione y que haya una mejor calidad de vida para el niño, para el adolescente y el adulto y logre tener una rutina de manera adecuada. Con el tiempo y el acompañamiento de un psicólogo se deja el medicamento y entonces se puede llevar una vida normal como cualquier otra persona. Otras veces, aun cuando el niño, el adolescente o el adulto está viviendo un evento que no puede manejar, a veces sí se desencadena la depresión porque el niño no sabe cómo manejarla. Es muy probable que también necesite de medicamento. Insisto, si tú acompañas el medicamento con un buen terapeuta, con un buen psicólogo y un buen proceso, con el tiempo otra vez, por supuesto que el niño va a dejar el medicamento y entonces el niño va a volver otra vez a la rutina
y regresa otra vez a la vida ya sin medicamento y por supuesto también sin el psicólogo. Entonces, los profesionales con quien tú debes acompañarte ve con un profesional, con un psiquiatra, para que puedan trabajar. Si es que tuviera depresión, les va a dar medicamento. Por favor, mi recomendación es sigue al pie de la letra. Ahora, los psiquiatras nos han platicado que un medicamento a veces no siempre cae bien al niño porque todo depende mucho del el ingrediente que tiene el medicamento y va muy de acuerdo al peso y a la edad del niño que se le dan los gramos para que esto pueda funcionar. Y a veces un medicamento puede tardar hasta 5 semanas en generar respuesta en el cuerpo. Entonces, papás, sean pacientes. Hay papás que me han platicado de una semana a otra, wow, Mónica, ya al menos mi hijo ya noto que sale, ya noto que come, a veces una sonrisa. Y la sonrisa es un mecanismo que le dice al cuerpo que todo está bien. De hecho, la emoción de la felicidad no es la emoción del equilibrio, como se lo he dicho mucho a los papás, pero la felicidad calma y le da bienestar a las otras emociones. Entonces, cuando ya no hay felicidad, entonces otra vez y aquí esta sería otra vez una alerta que tú digas, Mónica, ha estado muy irritable y la felicidad ya no lo veo tan alegre, no es una emoción que pese mucho, sino que ya sobresale más la irritabilidad que ya platicábamos. Entonces, acércate a un psiquiatra y por supuesto acércate a un psicólogo. Y desde mi perspectiva, los mejores psicólogos que pueden trabajar la depresión cuando ya está diagnosticada, que tú ya llegaste con tu documento del paidopsiquiatra, acércate con un psicólogo, ya sea infantil, de adolescentes o de adultos, que trabaje la corriente cognitivo-conductual, porque ellos, mediante pequeños ejercicios de procesos, paso 1, paso 2, paso 3, vamos haciendo ejercicios donde vamos regresando a la rutina de manera despacita, al ritmo de cada niño, la personalidad, a su edad, etcétera. Se va haciendo una rutina de manera despacio, pero lo vamos haciendo con esta corriente. En consulta, quienes me visitan saben que yo trabajo, se le llama psicodinámica. Quiere decir que me valgo de diferentes herramientas y tomo parte de esta corriente para poder trabajar los distintos procesos. Por eso es que la herramienta de terapia de juego funciona, porque es el lenguaje del niño y porque con el juego el niño puede expresar muy bien cómo se siente y yo le guío para que el niño pueda mejorar su comportamiento. Entonces, yo te decía, el paidopsiquiatra y un psicólogo con la corriente cognitivo-conductual, ya sea si vas a trabajar con niños, pues busca un infantil. Si tienes un adolescente, busca un adolescente. Con adolescentes me refiero que los que trabajan con adolescentes son mayores de 12 años. Y pues adultos también con esta corriente les van a ayudar. Ahora, voy a hacer aquí una recomendación. Yo ya para cerrar, te voy a platicar rapidito cómo trabajo yo y muy probablemente muchos otros profesionales también lo hagan. Yo trabajo la terapia de juego, ya te decía que con el juego los niños se expresan y con el juego los padres entran a consulta y aprenden. Y yo te platico cómo funciona. ¿Cómo la estoy llevando yo? Es muy probable que otros profesionales también lo hagan y si no, cada vez que tú pidas informes a un profesional por teléfono, si vas a pedir cita en la recepción, pide, sea abierta, sin pena, tómate unos 10-15 minutos para hacer todas las preguntas que tú necesites preguntar, porque al final de cuentas, esto es una inversión en el bienestar de tu salud mental. Entonces, no es la compra de cualquier servicio y no es un favor que el profesional te está haciendo. Tú estás pagando por un servicio y mereces que te den un servicio de calidad. Entonces, la manera como yo lo estoy trabajando es que cuando una persona me llama para pedir informes, yo le platico que la primera vez es una entrevista conmigo de 3 horas solamente con los adultos, los niños no van. Y en estas 3 horas las dividimos donde la primera hora los adultos me platican su razón de consulta, en la segunda hora yo les estoy haciendo preguntas otra vez para indagar y darme una idea de por qué los padres llegaron con su razón de consulta, por qué el niño tiene ese comportamiento, por qué se están dando las cosas así. Y en la tercera hora ya les doy herramienta, aún yo sin conocer al niño porque solamente van los adultos, los niños no van, les doy herramientas para que los padres cuando lleguen a casa tengan herramientas de cómo trabajar con su hijo en lo que veo al niño. Entonces ese día se agenda la primera sesión del niño, que ya son sesiones de 50 minutos
una vez a la semana y pueden ser, el niño puede venir ese mismo día en la tarde porque generalmente las entrevistas, las hacemos por la mañana cuando los niños están en la escuela y ya en las tardes los niños van a sesión de 50 minutos y ahora sí, si son niños entran acompañados de sus padres y si son adolescentes, algunas veces los adolescentes no quieren que los padres entren y yo las primeras sesiones les permito a los adolescentes que los padres no entren para yo generar confianza con ellos. Pero también en ese inter los adolescentes se dan cuenta que muchas veces las cosas en casa no cambian y ellos se dan cuenta que no cambian porque los padres no entran a consulta y no se enteran de lo que está pasando, nos están llevando herramientas para aprender y en casa las cosas pues no van a cambiar. Y después los adolescentes pues ya les permiten entrar a los padres y también mediante el juego pues los adultos también aprenden y pasan tiempo de calidad y aprenden a conectarse y aprenden jugando y entonces las cosas en casa empiezan a mejorar. Después los niños, pues yo les platico que en la consulta los niños hacemos dibujos donde los niños se proyectan y pues yo como profesional puedo interpretar en sus dibujos qué es lo que está pasando en la parte emocional y en la parte de sus pensamientos, porque el niño se comporta como lo hace. Incluso si hablamos sobre la familia, cómo percibe a su familia, cómo se percibe él mismo, cómo se proyecta, así cómo se siente. Incluso qué herramientas tiene para poder resolver las situaciones que pasan alrededor. Ya casi me despido porque en esta página de Psicología Infantil Tijuana ya se me está acabando la batería. Entonces, así es como lo trabajamos en la consulta y es como hay resultados. Ahora, los niños no siempre tienen que ir a consulta. A veces los adultos solamente vamos por una asesoría. La asesoría también tiene una duración de 3 horas y esta asesoría la hacemos, las terapias solamente las hacemos presencial, las asesorías pueden ser presenciales o pueden ser también en línea. Y nos conectamos por Zoom y también es la misma dinámica, solamente van los adultos y son 3 horas aproximadamente. Y el adulto yo te recomiendo que tengas una lista de todas las preguntas que le quieras hacer a Mónica o al terapeuta con el que vayas a ir. Entonces, a veces estas asesorías es solamente para poder descartar muchas situaciones, incluyendo la depresión. A lo mejor no es la depresión, a lo mejor es solamente el mientras pasa una situación, a lo mejor es el inter del comportamiento a algo que está pasando y que el niño no lo puede manejar, quizá a lo mejor sí estamos teniendo ya alguna depresión que ya va en camino, pero que la podemos trabajar súper bien. Entonces, en asesoría padres, los niños van a hacer preguntas, a despejar muchas dudas que a veces son solamente propias de la edad del niño, pero que los niños no tienen que quedarse a consulta. Y en consulta hay muchos padres que yo conozco solamente por asesoría, pero que los niños no van y no es necesario que vaya. A veces van los padres a asesoría y los niños los conozco 1 o 2 veces solamente por observaciones, doy recomendaciones y los padres los veo 1 o 2 veces al año, por ejemplo. Hay otros padres que son mucho más constantes, hay otras familias que sí llegan juntas a trabajar en consulta. Así que pues yo espero que el día de hoy les haya dado una idea mucho más clara de cómo funciona la depresión, cómo podemos indagar, cómo podemos darnos cuenta que es probable que en casa haya algún miembro que a veces no nos damos cuenta, porque ahora con las redes sociales los adolescentes se sienten presionados a cumplir ciertos estándares y a veces uno de esos estándares es vernos feliz frente a la cámara y a veces no proyectamos quiénes somos, y en consulta con los adolescentes, los niños ya grandes a partir de los 10 lo expresan súper bien y a veces ellos mismos me enseñan sus fotografías de cómo se están proyectando en las redes y yo que los veo en consulta son otros niños diferentes, tienen otra personalidad, pero claro, es la presión social. Así que, pues nada, yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado. Ariana Martínez, muchísimos saludos. Erendira García, Anita González Torres dice un tema súper interesante y muy importante. Lástima que seamos tan pocas personas, compartamos. Así es, Anita, la información se queda aquí en la página y la intención es justamente esa, que se comparta para que muchos padres estemos en el mismo canal. Y cuando digo que estemos en el mismo canal, me encantaría que cuando yo platique con otra mamá, de repente estemos como, ay, sí, yo también sé la depresión sobre lo mismo, o mamá, de repente, no sé, una mamá hace mucho tiempo me platicaba que su hijo no llevaba muy buenas calificaciones. Entonces, entre la plática, de repente una mamá le dijo a otra, oye, porque la mamá ya había gastado mucho dinero en una maestra que le estuviera dando clases particulares, y le dijo a una mamá, ¿no has pensado que a lo mejor tu hijo tiene problemas de la vista? ¿Y qué tal si lo llevas mejor a que le hagan un examen de la vista? Y era eso, el niño no veía bien, por eso no tenía buenas calificaciones, y por más que los sentaran hasta enfrente,
el niño no daba una. O sea, a esto me refiero, que de repente los papás nos informamos y nos retroalimentamos y nuestros niños, pues hay una situación mucho más armoniosa en la escuela. Así que Mónica González, Liena Vega, Gloria Ross, que nos ven desde Cuba, muchísimas gracias. Leana dice, tengo un niño autista y se deprime en muchas ocasiones. Liana, puedes buscar un terapeuta que sea especialista en autismo también, él te va a acompañar y te va a decir qué hacer. Dayana desde Cuba también. Dianelis González desde Cuba, tengo un nieto con trastorno de autismo. Shaylee Valdivia también, bendiciones desde Cuba. Junior desde Cuba también. Ada Iris dice, hola desde Cuba, me interesa saber, pues tengo una nieta, estoy interesada en psicología. Dayana, bendiciones. Bendiciones también para ti. Y Mila, saludos desde Cuba. Y Liana dice, yo lo paseo mucho, pero en casa en ocasiones llora con mucho sentimiento y se me parte el alma porque no sé qué sucede. Sí, yo te diría que lo lleves nada más para descartar, insisto, a veces los niños no se quedan los meses enteros. Me voy despidiendo de acá de Psicología Infantil Tijuana por si de repente se me apaga, porque siento que a lo mejor ustedes también ya me están viendo muy oscuro, es porque probablemente ya se me está acabando la batería. Acá sigo contestando los mensajes. Sí, hay que buscar un profesional nada más como para descartar. Maitel Hijuelo, saludos desde Cuba. Zenaida García, saludos a ti también. Kirenia Barreiro, hola. Sarita, saludos, me gustó mucho. Muchísimas gracias, Sarita, y bienvenida. Gabriela Matus también. Miyala Pérez, saludos desde Cuba. Verena Machado, muchos saludos también. Verena dice, muchos padres a veces no entendemos que los niños también se deprimen y se vuelven un tanto diferente en su comportamiento. Así es, lo que te decía, que a veces pensamos que los niños pues no deberían de sentirse tristes y son niños y todo es muy divertido. ¿Qué preocupaciones van a tener? Me ha tocado escuchar mucho. Elencita Rodríguez, buenas noches, saludos desde Cuba y muchísimas gracias, me siento muy emocionada. Yamaris desde Cuba. Verena dice, tengo un nieto que tiene problemas en la escuela porque no presta mucha atención, le resulta un tanto indiferente las actividades normales, tiene 10 años y realmente no comprendo porque cuando comienza la clase se divertía y ya no quiere escribir. Hay que ir a revisar, yo te platicaba que a veces puede ser desde los lentes, quizá a lo mejor no está escuchando también bien, quizá a lo mejor hay un niño que lo está molestando, a veces los maestros también a veces no son tan divertidos y la verdad es que yo pienso que los que trabajamos con niños deberíamos de hacer actividades que sean divertidas para que haya un mayor aprendizaje, que los niños quieran estar en lo que estamos trabajando y no siempre los adultos trabajamos de esa manera. Margarita Veranes dice, buenas noches desde Cuba. Yani Martínez dice, yo veo desde Cuba, mi niño tiene 8 años, su papá y yo estamos divorciados hace 3 años, somos muy buenos amigos, pero él no escribe en la escuela, a pesar de ser un niño con un coeficiente de 104, le gustan las matemáticas, se desmotiva y no hay forma de que escriba, se torna muy lento, por favor necesito saber qué hacer. Yani, busca a quien te apoye, pero que trabaje, es un psicólogo, un profesional que trabaje con niños sobresalientes. Aquí en Tijuana busca a Eric Aguayo, pero está aquí en Tijuana, quizá él te podría dar asesoría en línea para que te dé una idea de qué buscar en tu ciudad también, porque es muy probable que tu hijo con este coeficiente pues las actividades que hace a su edad probablemente le tornen que sean aburridas para él, probablemente quiera más retos. Entonces, él te va a guiar qué es lo más adecuado para tu hijo, para que le encuentre sabor a la vida, porque parte de la depresión también es que ya generan desinterés en la rutina. Yo te decía, ya no tienen interés en la vida y a veces terminan en suicidio porque quieren terminar con el dolor que platicábamos que guarda el cuerpo y solamente quieren dejar de sentir. Es una manera que encuentran de solucionar. Y una alerta es que pues ya no le encuentran sabor a la vida. Entonces yo le digo a mi hija cuando platicamos de estos temas que pues yo no me quiero ir, digo yo me gusta la vida que tengo, me gusta cómo soy, me gusta mucho mi trabajo, los amo mucho a ustedes, hay muchas razones por las que yo quiero estar aquí y la vida es bonita y tiene muchos sinsabores, pero todos estos sinsabores tienen una solución. Y